Saludos cordiales a todas las personas que están observando este video. Nosotros somos estudiantes del curso de nivelación de carrera de la Universidad Central del Ecuador y en el presente video vamos a hablarles sobre lo que es la lógica. Introducción a la lógica. La lógica es un método de razonamiento que no acepta conclusiones erróneas. Esto se puede lograr definiendo en forma estricta cada uno de los conceptos. Nosotros trabajamos con argumentos dentro de la lógica aristotélica, donde todo argumento debe ser verdadero o falso, y no existiendo una tercera posibilidad. Todo debe definirse de tal forma que no dé lugar a dudas o imprecisiones en la veracidad de su significado. Nada puede darse por supuesto, y las definiciones del diccionario no son normalmente suficientes. Una parte importante de las matemáticas son las definiciones. Estas en general no responden a la pregunta ¿qué es?, sino a la pregunta ¿qué características tiene? Además, las definiciones tienen una parte conceptual que responden a la pregunta ¿qué significa? Y una parte operativa que responden a la pregunta ¿cómo se trabaja? Gottfried Leibniz, matemático alemán, fue el primero en introducir este planteamiento, cuando a la edad de 14 años intentó reformar la lógica clásica. En 1666 deseaba recrear un modelo general en el cual todas las verdades de la razón serían reducidas a una especie de cálculos, llamando a la lógica simbólica característica universal. El sueño de Leibniz no se realizó hasta que el matemático George Boole separó los símbolos presentes en las operaciones matemáticas de los conceptos sobre los cuales operaban y estableció un sistema factible y sencillo dentro de la lógica. En 1854, Boole expuso sus ideas en su obra Investigaciones de las leyes del pensamiento. Desgraciadamente, este trabajo no recibió una buena aceptación, y no fue sino hasta que los ingleses Bergman, Russell y Alfred Norbert Whitehead utilizaron la lógica simbólica en su obra Principia Mathematica, que fue publicada en el año de 1902, donde el mundo de la matemática dio importancia a las ideas propuestas inicialmente por Leibniz, alrededor de 250 años antes. La lógica es la ciencia que nos permite llegar a una verdad. ¿Cómo llegar a esta verdad o cómo lograrla? ¿Cómo obtenerla? La obtenemos a través de pasos o de procesos. Las proposiciones son oraciones que pueden ser verdaderas o falsas. Estas oraciones también son conocidas como aseveraciones. Hay que tener en cuenta que las proposiciones se dividen en dos, en proposiciones simples y en proposiciones compuestas. Las simples son también conocidas como atómicas y se las representa con letra minúscula. Estas se las conoce porque es fácil de dar un valor de verdad. En cambio, las proposiciones compuestas son el conjunto de proposiciones simples y se las determina porque se une su conector y las proposiciones simples y así nos va a dar el valor de verdad. Las premisas son una información inicial. Hay que tener en cuenta que deben ser claras y válidas, es decir, verdaderas. Las premisas nos permiten desarrollar un razonamiento. Condición de una proposición. El valor de verdad debe ser inversa, universal y comprobable. Hay que recordar que lo subjetivo no es una proposición. 2 de la n lo utilizamos para llenar nuestras tablas de verdad. El n significa el número de proposiciones que vamos a utilizar y el 2 significa el verdadero y falso, es decir, nuestros valores de verdad. Bueno, a continuación les voy a explicar los conectores lógicos. Negación. Tenemos una proposición. La negación de verdadero es falso y la negación de falso es verdadero. Conjunción y. Si ambas proposiciones son verdaderas, es verdadero. El resto es falso. Disyunción o. Si ambas preposiciones son falsas, es falso. El resto es verdadero.
Conjunción negativa, ni lo uno ni lo otro. Si ambas preposiciones son falsas, es verdadero. El resto es falso. Disyunción exclusiva. Si son iguales las proposiciones, es falso. El resto es verdadero. Condicional, sí, entonces. Primero debe de ser verdadero y luego falso para ser falso. El resto es verdadero. Bicondicional, sí, solo sí. Deben de ser iguales. Verdadero, verdadero para ser verdadero. Falso, falso para ser verdadero. El resto es falso. Continuando con nuestra clase de lógica matemática, vamos a ver qué es una tautología. Tautología es un término que hace referencia a la repetición de una misma proposición a través de distintas expresiones. La misma es una afirmación redundante. A continuación vamos a ver un ejemplo. Vemos nuestro ejercicio y vemos que dados los conectores lógicos nos da como resultado una verdad. Por lo tanto, es una tautología. Veamos qué es una contradicción. Una contradicción es aquella proposición que en todos los casos posibles de su tabla de verdad, su valor siempre es falso, ya que su valor falso no depende de los valores de verdad de las proposiciones que la forman, sino de la forma en que están establecidas las relaciones sintácticas de unas con otras. Un ejemplo de esto tenemos esta expresión, la cual da como resultado una falsedad o falacia, llamada también contradicción, que es una contingencia, llamada también indeterminación. Es aquella proposición que puede ser verdadera o falsa, ya que es una combinación entre tautología y contradicción, que ya la hemos estudiado. Vemos nuestro pequeño ejemplo y nos damos cuenta que está la combinación de tautología y contradicción. Por lo tanto, es una contingencia. ¿Cómo vamos a comenzar esta tabla? Debemos ver el número de proposiciones que tenemos. Son P, Q y E. Esto nos va a indicar el número al que va a estar elevado nuestros valores de verdad. Entonces, como tenemos 3 proposiciones, entonces vamos a elevar al cubo, de tal manera que vemos aquí. Entonces esto nos va a dar 8. Recordando que los valores de verdad son verdad y falso. Bueno, aquí tenemos P, Q y E. Vamos a iniciar por orden alfabético a llenar esta tabla. 8 dividido para 2. ¿Por qué para 2? Porque son los valores de verdad. Entonces, esto nos da 4. Entonces, 4 verdades y lo demás falso, hasta llegar al 8. Ahora vamos con Q. ¿Pero qué nos pasa aquí? Tenemos una negación. Vamos a iniciar con falsos. Entonces, va a ser la mitad de lo que tenemos acá, de la primera proposición. P, pudiéramos copiar lo mismo, pero dice su negación, entonces va a estar al contrario. Vamos a comenzar con el falso. ¿Por qué les digo que comiencen con el falso? Porque va a ser más fácil de llenar esta tabla. Aquí dice lo mismo, copiamos. Ahora no vamos a dividir para esto, sino para lo que tenemos acá. Siguiendo el orden alfabético y recordando que tiene su negación, entonces vamos a comenzar con falso. Tomen muy en cuenta el orden alfabético porque así van a saber llenar la tabla de verdad y no se van a confundir y va a ser más fácil. Ahora, ¿cómo vamos a proceder? ¿Cómo darnos cuenta qué hacer primero y todo eso? Primero llenemos
los paréntesis o completemos los paréntesis. Aquí tenemos una conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Que todos los valores de verdad van a dar otra verdad. Tenemos falso, 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 falso. Los únicos verdaderos son aquí, entonces vamos a llenar con verdad y completamos la tabla con falsos. Acuérdense de las reglas como les enseñamos en los anteriores videos. Ahora, el otro paréntesis, aquí tenemos una disyunción. ¿Qué dice la disyunción? Que al menos que los dos sean falsos va a dar otra falsedad. Los únicos falsos que tenemos son estos de aquí. Y ya, todo lo demás vamos a completar con verdaderos. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Ahora, como ya no tenemos paréntesis, lo único que podemos relacionar son estas respuestas de aquí para completar esta regla. Entonces, tenemos otra conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Recordando que solo sus valores de verdad van a ser verdaderos. No tenemos ninguna otra verdad, entonces completamos con falsos. Ahora que tenemos esto, podemos llenar este de aquí, que es el último y que nos conecta a todo. Entonces, ¿qué valores vamos a escoger? Estos de aquí con la respuesta que tenemos acá. Para que se les haga más fácil, podemos ir poniendo puntitos con los que vamos a llenar, como hice aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos otra conjunción. ¿Quién se acuerda? Solo valores de verdad van a darme verdad. Como ninguno tengo verdad, verdad, entonces todo va a ser falso. Aquí nos quedó todo falso. A esto se le llama contradicción. Cuando tengan así toda una columna de falsos se va a llamar contradicción.